La evolución de las ciudades ha ido a la par de la historia y comenzó con la civilización greco-latina, pasó a la Edad Media, a la moderna y luego ya con la industrialización ya hubo eh, un mayor número de campesinos que se marcharon hacia las ciudades, entonces crecieron las ciudades, hubo los barrios obreros, de trabajadores, jornaleros, obreros, etcétera, y luego los barrios burgueses que también se llamaron ensanches, bueno, de la vida lujosa, y luego ya el último, bueno, siglo XX y el actual, siglo XXI, pues ya hay una gran urbanización en torno a parques temáticos, eh, industrias, pues, todo ello que ha evolucionado aún más durante los últimos 200 años. Antes de adentrarme en las ciudades dentro de la civilización occidental, hay que decir que aparecieron hace 6.000 años a orillas del río Tigris, Éufrates, Nilo e Indo. Y desde allí se propagó la idea hacia Europa. La antigua Grecia llegó a tener una red urbana formada por más de 500 ciudades, entre las que destacaban Esparta y Atenas. Las ciudades griegas tenían dos centros, el ágora o plaza pública, donde se situaba el mercado, y la Acrópolis, parte más elevada y sagrada de la ciudad, donde estaban los principales templos. Pues había divisiones en torno al ágora, que al final en la plaza pública, que ahí se encontraba el mercado, se situaba, y la Acrópolis en sí es una de era la parte más elevada y sagrada de la ciudad, porque ahí se encontraban los templos, o los principales templos. Las ciudades romanas formaron la mayor red urbana de la antigüedad. Al frente de esta red se encontraba Roma, la capital del imperio, y el centro al final del poder político y económico. Muchas ciudades europeas actuales son de origen romano, de ahí la herencia de la gran mayoría de las ciudades de Europa. Y luego las ciudades romanas tenían un plano ortogonal. Las calles principales eran el Cardo, en dirección norte-sur, y el de Cumano, que es en dirección oeste-este, al final como los puntos cardinales, y en el cruce de ambas se situaba el Foro, una plaza en la que se encontraban los edificios más importantes. En las ciudades había civilizaciones de agua, baños públicos, puentes y anfiteatros. Es decir, que había al final todo lo principal, que es casi la herencia de lo que existe en la actualidad. Bueno, que en realidad es un poco explicar el contenido en torno a las principales ciudades como la red que se produjo en la antigua Grecia, como también en la antigua Roma. Es decir, que la antigua Roma fue bueno, pues, la mayor red urbana de la antigüedad, porque además Roma era el imperio donde se encontraba la capital, el centro al final del poder político y económico, es la herencia de las ciudades actuales, todo ello del origen romano, bueno, pues al final, y luego cómo se dividían, pues en Cardo, que era dirección norte-sur, de Cumano era oeste, bueno, este-oeste. Y luego y bueno, en los cruces había el foro, una plaza en la que se encontraban los edificios más importantes, y bueno, en las ciudades había también civilizaciones de agua, baños públicos, bueno, puentes y anfiteatros, es decir, lo típico de lo que existe pues, en la actualidad. Con la caída del Imperio Romano en el año 476, que marca el inicio de la Edad Medieval, las ciudades entraron en declive. Y claro, Europa no resurgió hasta el siglo. Las ciudades medievales estaban rodeadas por una muralla y presentaban un plano irregular, con calles estrechas y tortuosas. En el centro se encontraban los edificios más importantes, que era el ayuntamiento, la catedral y los palacios de las familias más poderosas. Al final, las ciudades de la época medieval eran murallas, planos irregulares y que eran además unas calles muy estrechas, muy tortuosas. Y bueno, ¿qué es lo que se encontraba en cualquier ciudad medieval europea? Pues el ayuntamiento, la catedral, palacios de las familias más poderosas, es decir, las que tenían mucho dinero. Y ya en la Edad Moderna, en torno a los siglos XVI, XVII y XVIII, se despertó la preocupación por embellecer y mejorar las ciudades como una forma de exaltar el poder de los monarcas y de la Iglesia. Con ello se construyeron grandes palacios con jardines, numerosas iglesias y monumentos que flanqueaban amplias avenidas. Es decir, que ya la Edad Moderna lo que despertó fue embellecer las ciudades, tenían preocupación mejorarlas, pues al final exaltar el poder de todos los monarcas europeos, también de la Iglesia que estaba unida al poder político y luego el poder eclesiástico. Y aparte de ello, bueno, construyeron palacios con jardines, numerosas iglesias, monumentos que flanqueaban amplias avenidas. Hay que decir que la construcción de residencias reales de verano dio lugar a la aparición de nuevas urbes. Pues lo que pasó en Versalles o en Aranjuez, es decir, tanto en Francia como en España. Y también se fundaron otras ciudades en territorios deshabitados con el fin de poblarlos. Al final el objetivo era todo ello, pero vamos, era la población, era intentar que hubiera ciudades que tuviesen población.
De ahí que pues, las residencias de verano se realizasen en torno a apariciones de nuevas urbes, como pasó en Versalles o en Aranjuez, que eran en realidad privilegio de la familia real. Eso estaba claro. Eso no, hasta luego ya un tiempo, que más en la actualidad empezó a darse ya de forma como visita de cualquier ciudad. Pero vamos, que lo más importante hay que explicarlo son cómo es el resurgimiento en el siglo XI de Europa, que al final las ciudades medievales estaban formadas por murallas, o bueno, formadas, rodeadas por murallas, presentaban un plano irregular, calles estrechas, tortuosas y lo más importante era el ayuntamiento, catedral, palacios de las familias más poderosas, más ricas. En la Edad Moderna se dio mayor preocupación por bueno, sí, embellecer, es decir, que hubiese mayor belleza y mejora en todas las ciudades europeas para soltar el poder del monarca y de las iglesias, o de la iglesia. Es decir, el poder político y el poder eclesiástico. De ahí que bueno, construyesen palacios con jardines, numerosas iglesias, monumentos que flanqueaban amplias avenidas. Y luego ya con las residencias de verano por parte de las principales figuras monárquicas, realizaron hacia allí con el objetivo al final de que bueno, que fueran pues, una residencia pues, para el uso de las familias monárquicas. A finales del siglo XVIII y en el siglo XIX se inició una industrialización en los países europeos. Las localidades donde se situaron las fábricas aumentaron mucho la población porque los campesinos abandonaron el campo y se marcharon a las ciudades a las industrias. Por eso, la industrialización provocó un extraordinario crecimiento de las ciudades. Las antiguas murallas fueron derribadas para posibilitar su extensión. Había tantas murallas, pues al final se tienen que derribar, eliminar, para que las ciudades se sigan expandiendo debido a la industrialización. Y también por la creciente marcha de bueno, pues muchos campesinos hacia la ciudad. Luego ya las ciudades del siglo XIX se dividieron en dos, los barrios obreros, los barrios burgueses. Pues, bueno, barrios obreros vivía ahí la población hacinada en viviendas pequeñas e insalubres, que no tenían servicio de alcantarillado, ni alumbrado, ni transporte, y con una gran contaminación. Porque estos barrios se situaban cercanos a las fábricas. Luego ya los barrios burgueses, que se los denominaron ensanches, tal, tuvieron un plano en cuadrícula, amplias avenidas, buenos servicios y lujos. Es decir, que directamente, pues, para entender, el resumen es industrialización, provoca éxodo rural hacia del campo a la ciudad, extensión de las ciudades, hay que construir más porque hay mayor número de habitantes, de población. eh, Directamente se dividen en dos barrios, barrios obreros, barrios burgueses. Los barrios obreros son los más pobres, donde trabajan al final los propios obreros, jornaleros, trabajadores o incluso campesinos, donde hay poco por servicio de alcantarillado, no hay ni alumbrado ni transporte, que hay gran contaminación por la cercanía con bueno, de estos barrios obreros con las fábricas y además luego que vivían ellos muy juntos, hacinados en lugares además insalubres, muy mal y muy pequeños. Y claro, se compara, por ejemplo, la burguesía, cómo vivía en lugares ahí lujosos, con grandes servicios, amplias avenidas, bueno, todo cuadrícula. Como las ciudades y la industrialización iban de la mano y crecieron, se hizo necesario por parte de los nuevos gobiernos del siglo XIX de mejorar las condiciones de las ciudades y planificar su desarrollo, debido a que se tuvieron que realizar obras para llevar el agua, el gas y también la electricidad. Con ello se construyó una red de cloacas y se introdujeron los tranvías y las primeras líneas de metro para facilitar la movilidad. Es decir, la gente a lo mejor se tenía que mover pues, hacia su destino de trabajo y así, bueno, pues, hacia la casa, pues para hacerlo incluso más sencillo hacia la población. Porque el problema es que, claro, si había problemas además con el agua, el gas y la electricidad en algunas zonas, como eran los barrios obreros, cosa que los barrios burgueses, los ensanches, no, porque eran la vida lujosa, la vida con dinero, y donde era el mejor lugar, tuvieron bueno, pues en algunas zonas mejorar todo ello en torno al transporte público, a la electricidad, al agua, al gas, que era al final las necesidades básicas de cualquiera, bueno, de cualquier, sí, de cualquiera de cualquiera para ir, bueno, a su destino de trabajo o para moverse libremente en cualquier lugar. Si comparamos
la industrialización del siglo XIX, ese cambio que se produjo hace 200 años, vemos que hoy en día la gran mayoría de los países de la Unión Europea son ciudades, porque la gran mayoría de las personas, es decir, los ciudadanos, viven en ciudades de pequeño y mediano tamaño y solo unas pocas superan el millón de habitantes. Y bueno, Londres y París son las ciudades más populosas, las más importantes en sí, y las que hay una gran población en estas dos ciudades. Es verdad que en otros lados también ha ido creciendo. Sobre todo Madrid, Barcelona, Berlín, Viena, bueno, pues un montón. Por poner algunos ejemplos, incluso Lisboa, Atenas o Roma. La periferia de las ciudades ha conocido un gran crecimiento desde la segunda mitad del siglo XX. Y además allí se han contribuido grandes barrios residenciales, polígonos industriales, parques empresariales y tecnológicos y superficies comerciales y de ocio. Gracias a toda la industrialización que vino de finales del siglo XVIII, sobre todo en Gran Bretaña, y de ahí que se extendió al resto de países europeos, todo ello provocó que hubiera barrios residenciales. Es decir, había residencias, había polígonos industriales, pero un pelín más, bueno, más mejorados con respecto al siglo XIX. Parques empresariales, tecnológicos, bueno, superficies comerciales y de ocio. Es decir, que al final esto es la evolución en sí, desde cómo comenzó la civilización o en torno a la historia de las ciudades, que comenzó en la parte de Oriente, bueno, sí, en Oriente, y de ahí se trasladó a la civilización occidental, en la antigua Grecia, la red que habría, las principales ciudades, la herencia romana, bueno, el plano a lo mejor irregular, calles muy estrechas, tortuosas, medievales, belleza, grandiosidad en torno a las figuras de los monarcas en la Edad Moderna, de industrialización unida al crecimiento de las ciudades, un gran éxodo rural de muchos ciudadanos que se van del campo hacia las ciudades a trabajar en las fábricas, diferentes barrios, barrios obreros que estaban cerca de las fábricas, mala conexión, mucha contaminación, a diferencia de los barrios lujosos, buenos. Bueno, pues y todo esto es la herencia al final de que, claro, tuvieron que mejorar en el agua, en el gas, en la electricidad y con ello también en el transporte público. Pues entonces, al final la herencia del siglo XIX dejó en los siguientes siglos, hasta el siglo XX y bueno, el comienzo de este último siglo, que al final, bueno, pues esa mejora. Hoy en día lo que vemos es que Europa o la Unión Europea, la gran mayoría de los países europeos y muchos también son ciudades urbanas, pero sobre todo Europa. Y bueno, hay barrios residenciales, polígonos industriales, parques empresariales, tecnológicos también unidos a ello y luego comerciales. Una auténtica transformación. Y con ello finalizo. Comento que tengo la hora de historia. Si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros y está la evolución de las ciudades. Saludos, adiós y poner comentarios.